Lo que les quiero proponer es que las narrativas sociales van a articular, van a darle coherencia a un sistema de códigos que van a formar estas representaciones históricamente construidas a propósito de lo indígena. Y estas representaciones son usadas cotidianamente en las narrativas que articulan la lógica de la cultura nacional dominante. Lo pongo yo en formato de pregunta porque les quiero hacer esta pregunta. ¿A ustedes qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo la palabra indígena? Y no les voy a dar mucho tiempo para pensar, quiero que me respondan inmediatamente de aquí para allá y todo el mundo va a participar. ¿Me ayudas empezando? Ya, ahorita, indígena. Una persona de pocos recursos. Ya. Compañero cotidiano. Ahí. Aborigen. Acá. Los Andes. Pasado. Sufrimiento. Campo, rural. Bueno, somos una comunidad epistémica bastante homogénea y muy políticamente correcta. Y mis alumnos de, humanidades en Mexicali me decían que eran personas que vivían en cuevas, que vivían en el campo, que no tenían educación, que eran pobres, y una serie de marcadores que empezaron a configurar esta distancia y los lugares que son socialmente asignados para estos indígenas imaginados. Estas son las que yo identifico, el ejercicio no me salió tan bien como yo pensaba, pero estas son las que yo identifico como las narrativas de la discriminación. Más allá de lo que aquí pensamos, bueno, ahora les muestro algunas imágenes de esto. Los contenidos asociados al término indígena son los guiones de fondo, es lo que quiero proponer, de nuestro pensamiento, el sentido común en los términos gramscianos. Y las imágenes, según Barthes, según Roland Barthes, fijan estos significados históricamente situados a ciertos símbolos y los perpetúan como estructuras de pensamiento con su reproducción a través del tiempo. De esta manera quedan fijos en la memoria. Y estoy haciendo como la metáfora del estilo, la metáfora del lenguaje hipermedial que está tan presente. Es como la reducción, es la síntesis del estereotipo, incluso ahora más reducido a través de esta rapidez e información visual con la que estamos interactuando a través de los medios digitales. Entonces, el código del dominio y la justificación de la desigualdad interétnica están fijadas también en las imágenes que estamos produciendo. Y por dar solamente un ejemplo, en la historia latinoamericana han sido, y esto ha sido ampliamente documentado acá, yo solamente estoy haciendo un resumen, las élites latinoamericanas, a través de la codificación de estos sentidos de la alteridad étnica en el discurso nacional o en los diferentes discursos nacionales de los países latinoamericanos, han construido tres categorías de lo indio. El indio histórico como constructor de grandes civilizaciones por una parte, el indio histórico como defensor de la soberanía nacional y el indio vivo como un sujeto de ser transformado, civilizado y adecuado a las necesidades de estas élites nacionales. No hay más, hay esas tres. Y entonces en la narrativa que codifica esta relación social interétnica, la imagen y el sonido son los soportes de la narrativa, a la manera de un emoticón, ¿no? Entonces, el primer ejemplo es el del indígena histórico, ¿no? En México, pero ustedes pueden tener el correlato del Perú. Luego, el indígena como héroe nacional, no sé si hay un correlato aquí también. Este es Juárez en México. Sí hay. Y el tercero sería como el uso contemporáneo de la figura del indígena en otro tipo de discursos. Acá yo lo pongo como en el entorno de la naturaleza, como en este paradigma
del noble salvaje contemporáneo, ¿no? O de espaldas, nunca con una identidad, o transformado a través del folclore asociado a la belleza o a la artesanía, pero fijado en estos elementos de folclore y la artesanía, ¿no? Estos son algunos de los elementos en donde se argumenta, se van fijando estos sentidos asociados a lo indígena que reducen la cultura y la complejidad de un sistema cultural y de un sistema de conocimientos a estos elementos y nada más estos elementos. Y de esta manera, la calificación negativa, así como la forma simplificadora de representar a los grupos de población, está directamente relacionada con relaciones de poder entre los grupos y por lo tanto, esta es la función que resta legitimidad a los sistemas de creencia, a las formas de organización social y política de los pueblos originarios. Lo que aquí estaría operando entonces es una lógica que llamaré racismo normalizado, que además de justificar la posición subordinada de los grupos étnicos con respecto de los grupos de poder de la nación, perpetúa su definición. Es decir, es un sistema de códigos y representaciones que normaliza la inferiorización y la exclusión de los grupos al acceso a los benefactores de la vida moderna, porque entonces si acceden los indígenas a esto, dejan de ser indígenas, porque ya no son eso que los marcadores folclorizados indican que es ser indígena. Entonces esta lógica cultural, la que yo voy a identificar como este racismo normalizado, la lógica de la exclusión. Y básicamente, bueno, algunos autores han identificado que en América Latina esta lógica de la dominación se ha codificado en la ideología del mestizaje, donde los significados están organizados en una estructura subyacente que oculta exitosamente la discriminación racial que de hecho se practica en este tipo de sociedades que orientan sus relaciones sociales a partir de cuerpos racializados, posicionados también desde el género y la clase social. Entonces, ya no solamente es la racialización de los cuerpos, sino que también se van, a lo mejor queda oculto debajo de clase, y a lo mejor luego queda oculto debajo de género, pero están articuladas, son dominaciones interseccionales. Y bueno, lo que a mí me interesa ver es cómo finalmente esta lógica cultural de la exclusión dificulta el acceso en términos de justicia, del acceso a la justicia en diferentes situaciones sociales. Y digamos, ha sido una constante a través de los dos tipos de trabajo de campo más grandes que he hecho, el que hice en Chiapas para el doctorado, que se trataba de defensores comunitarios y derechos humanos en esa situación de guerra de baja intensidad, y la que hago ahora con pescadores indígenas que se les coloca, se construye una reserva de la biosfera sobre su territorio histórico y por lo tanto se criminaliza su presencia en su propio territorio histórico. Entonces, en esta escala de valoración, en donde el rasgo de pensamiento indígena se ha construido socialmente como indeseable en México, porque ese es el tipo, digamos, de respuestas que se obtienen cuando uno pregunta qué es un indígena, es algo que es deseable ser. Ciertamente juega un papel en las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas cuando se organizan para exigir el cumplimiento de sus derechos que como pueblos tienen en el contexto de la nación. Ciertamente también el marco constitucional reconoce los derechos. El texto está muy bien elaborado, pero en la práctica es imposible acceder a esos derechos. Entonces, ¿cómo hacemos? Las preguntas, ¿cómo hacemos para salir de estas lógicas de representación desde nuestro papel como antropólogos y trabajando con representación de pueblos y comunidades indígenas? ¿Cómo haríamos para salir de esta lógica que sigue reproduciendo convenciones sociales sobre la autenticidad de la cultura indígena, al construirlas auditivamente con sonidos de sus idiomas, su música y visualmente solamente con artesanías, con danzas, con vestimentas que nos marcan, que nos hacen los marcadores de los indígenas? Y en ese sentido, usando estos elementos, se siguen encadenando a los indígenas al lugar en el pasado en el que los imaginarios nacionales les han asignado un lugar y para los cuales su único futuro es la desaparición.
porque el indígena que quiere ser indígena, un buen indígena tiene que asimilarse, tiene que pasar al estado de desarrollo, tiene que pasar al estado de dejar atrás lo que es lastre en términos de la ideología del mestizaje. ¿Cómo representarlos entonces como sujetos con agencia, con conocimiento y con lógicas de organización legítimas? ¿Cómo producir etnografías visuales que contradigan los estereotipos existentes y subviertan los estereotipos existentes? Lo repetí, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, el fin de la primera parte de la presentación. Y voy a entrar en la materia del estudio del caso ahora. Entonces, el centro del proyecto se ha centrado en, yo grabo las situaciones de conflicto en video. Esa fue como mi materia de entrada a la observación de lo que estaba pasando entre los pescadores Pucapá y las autoridades de pesca y de medio ambiente que interactuaban en el delta del río Colorado, en Baja California. Ahora les muestro unos mapas para que lo ubiquen geográficamente. Me interesaba saber, desentrañar qué temas y qué problemas estaban, digamos, articulando esos conflictos, y me encontré con que había una gran complejidad técnica de cada uno de los elementos que participaban. Había elementos de orden biológico, había elementos de orden de ecosistemas, había elementos de normatividades de muchos niveles de medio ambiente y de pesca, son dos áreas diferentes, y también derechos en términos de pueblos y comunidades indígenas. Y todo esto eran elementos técnicos con los que los pescadores indígenas se tenían que relacionar, al mismo tiempo que intentaban reproducir las relaciones sociales que ellos querían y deseaban tener en el territorio de pesca donde se reúnen todas las familias Pucapá entre febrero y mayo de cada año, nada más. Entonces, ¿qué tanto esta dinámica técnica de diferentes instituciones estaba incidiendo en la transformación del espacio social de coincidencia, de convivencia que ellos estaban defendiendo? Son tres características principales, yo creo, las que caracterizan este conflicto. Por una parte, hay amenazas de despojo que hacen emerger a un sujeto político colectivo al que yo me voy a referir como el pueblo indígena Pucapá. Por otra parte, sobresale la Organización para la Defensa Territorial que encabezan mujeres Pucapá. Y finalmente, estos dos elementos se dan en un marco de reconstitución de un pueblo muy afectado, muy asimilado por todas las dinámicas económicas, políticas y culturales que han ocurrido entre 1900 y 1970. Ahora voy a entrar en este tema. Entonces, el contexto es largo y no me voy a detener con mucho detalle aquí, pero básicamente se trata de un pueblo que en 70 años ha perdido prácticamente la lengua. Ahorita hay 7 hablantes reconocidos por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y ha sido una historia de asimilación en el sentido de que este pueblo dependía principalmente del río Colorado para organizar su vida estaba organizada alrededor más del agua que de la tierra. Es un pueblo angloamericano con patrón de asentamiento disperso, cazador, recolector, seminómada, pescador, y también sembraban. Esta es una zona desértica y transitaban entre el delta del río cuando no había demasiado calor y la montaña cuando había mucho calor en el delta. Entonces había mucho tránsito en esta región de que ellos habitaban. Y esto se vino a transformar alrededor de 1900, cuando el delta del río Colorado más bien el agua del río Colorado empezó a canalizarse para volver a este desierto un campo de cultivo y para fines de exportación principalmente. Es un sistema que es
que hace parte del sistema de San Joaquín y San Felipe, que están en California. Son todos estos cierres de cultivo muy industrializados. Entonces esta es una primera etapa del despojo del territorio de los Pucapá, y los dos eventos más recientes que yo identifico como parte de este proceso de despojo son los dos que aparecen en moradito hasta abajo, que es la creación de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado en 1993, y esta actividad corresponde al paradigma de conservación de ecosistemas. Y el último, que es la reglamentación de la pesca de la corvina golfina, que es el pez una especie endémica del Alto Golfo de California, que ellos aprovechan tanto comercialmente como para autosubsistencia, y que este conjunto de leyes está clasificado dentro del manejo sustentable de pesca en México. De hecho, nada más como dato interesante, la corvina golfina es la especie más reglamentada del país, y esto es a partir de 1993 y tiene que ver con este conflicto entre autoridades y pescadores indígenas. Aquí hay ya unos mapas que nos sitúan geográficamente. Este es el ecosistema del río Colorado. Baja por 7 estados de la Unión Americana antes de llegar aquí a la frontera con México, con Estados Unidos. 93% del agua ya se repartió en cuotas que se distribuyen en los Estados Unidos antes de llegar a México, y únicamente por un tratado de aguas internacionales es que pasa el resto a México. Antes no se liberaba, y este tratado se hizo en los 40. Entonces, con la creación de la presa Hoover, que es, digamos, la que alimenta de energía a la ciudad de Las Vegas en medio del desierto, se transformó también la calidad del agua, y también se transformó el tipo de especies que en el agua habitan. O sea, se empezaron a hacer los cambios de control del agua y en todo este discurso, el paradigma del hombre controlando a la naturaleza, han incidido gradualmente en la transformación del ecosistema del Taico al final del río, que es lo que estamos viendo aquí en una foto satelital, en la que esta parte de curvas que tiene agua, ya no fluye agua de norte a sur, es más bien la presión de las mareas que empuja el agua hacia arriba, lo que permite que todavía haya agua ahí. Entonces, los lugares donde los Pucapá históricamente habían pescado, que estaban más al norte, al lado de sus lugares de residencia, ya no tienen agua, y ellos han tenido que buscar lugares más hacia el sur para poder seguir pescando. Entonces, por aquí es que establecen ellos sus campamentos de pesca, y efectivamente esta es la zona que luego se decreta. Aquí está otra vez la isla Montague que veíamos en la otra foto, aquí está la entrada del río, y esta zona en punteadito es la reserva natural, la reserva de la biosfera del Alto Golfo y del Delta del Río Colorado, y esta zona en negrito aquí, punteadita aquí, es la zona núcleo de dicha reserva. En la zona núcleo de toda biosfera está prohibido todo tipo de extracción. Entonces, con la delimitación de esta reserva, la presencia de los Pucapá aquí en su campamento histórico de pesca se vuelve un delito federal, básicamente. Entonces, este mapa es para decir eso, y este otro es para mostrar cómo en el lenguaje de la conservación, este es un mapa de la Secretaría de la Semarnat, de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. No existe el elemento humano, existe el elemento, las especies naturales, y entonces esto después lo entendí junto con un conjunto de medidas de manejo que son modelos de manejo pesquero que se alimentan de información de pesca. Se va a producir un tipo de conocimiento científico para el manejo sustentable que excluye todo elemento social y humano. Únicamente se entiende la conservación como asunto de ecosistemas y de especies, y dejando de lado la participación y la presencia humana, es que vamos a empezar a ver conflictos que se crean entre este tipo de manejos ambientales y la presencia de las poblaciones indígenas o indígenas en estos lugares. Creo que este es un fenómeno que sucede a todo lo largo y ancho del mundo, porque es
es el efecto de la producción de una visión disciplinaria, que no está contemplando la complejidad de un objeto interdisciplinario y multidisciplinario. Entonces, este es ya uno de los hallazgos principales del trabajo que me ha hecho pensar que en México existen leyes medioambientales fuertes y bien elaboradas, monodisciplinarias si quieren, pero bien elaboradas, tienen sustento científico que puede ser avalado, pero las instituciones son débiles, no cuentan con presupuesto para poderlas implementar, es decir, hay 3 agentes de vigilancia en una zona muy complicada y muy alejada, en donde se pesca y se saca la pesca sin que pueda ser controlada. Entonces, aunque haya leyes muy estrictas para poder manejar a una especie que no llegue al punto de estar en peligro de extinción, las dinámicas económicas son las que realmente controlan y hacen que se movilicen los actores y las prácticas sociales en ese lugar, y no hay posibilidades de detenerlo, digamos. Por ejemplo, el 80% de la curvina, y bueno, voy a decir otra cosa que se me olvidó, los cucapanos son los únicos que están pescando a la curvina golfina. En el río están ellos pescando, pero, voy a ver este mapa tantito, aquí está el Golfo de Santa Clara, que es otra población de pescadores mestizos, y acá no se ve, pero al final de esta línea está San Felipe, que es otro pueblo de pescadores, también mestizos. Y cada uno de estos 3 lugares, en el Sanjón, en el Golfo de Santa Clara y en San Felipe, tienen dinámicas de pesca diferentes. Mientras que los cucapás se instalan en el campo de pesca con sus familias, es decir, la mamá, el papá, los niños, los tíos, los abuelos, y ponen ahí la estufa y hacen la tienda de campaña y hacen la vida de comunidad al lado del río. Es un ciclo de reactivación de los lazos sociales de gente que vive geográficamente dispersa la mayor parte del tiempo, y este es el tiempo, los 3 meses del año donde se reúnen y conviven en este lugar, como también lo hacían antes en la colecta del piñón, por ejemplo, en una montaña, y ahora lo hacen acá para la pesca. Los del Golfo de Santa Clara, más bien, es la dinámica de un pescador que es contratado por el dueño de la panga, que le da un salario para que vaya a pescar y le entrega el pescado, que casi todo se concentra en pocos comercializadores. Es otra dinámica de pesca. Y también en San Felipe son familias de pescadores los que son propietarios de sus propios equipos de pesca y que salen a pescar y traen, es menos el volumen de pesca que hay en San Felipe y en el Sanjón que el volumen de pesca que captura el Golfo de Santa Clara, por ejemplo. Entonces, en términos de ingresos, ellos son los poderosos, pero porque están articulados los pescadores por 3 o 4 compradores que son los que acaparan, digamos, la compra y la venta del pescado. Bueno, esto era importante para decir, para mostrar este punto, que el 80% de la captura de la curvina que se realiza en la zona núcleo de la reserva, y esta es producción de los pescadores del Golfo de Santa Clara. Es decir, son los pescadores que están fuera de la zona núcleo los que entran a la zona núcleo y violan la ley pescando ahí, pero a ellos no se les persigue. Y esta curvina sí sale al mercado, mientras que los cucapá que pescan el 8% de la captura total de la temporada de curvina reciben el 80% de las infracciones administrativas, por ejemplo. A ellos se les persigue, a ellos se les confisca la embarcación, a ellos se les encarcela, a los pescadores. Es decir, el peso de la ley está sobre los cucapás, mientras que los pescadores del Golfo de Santa Clara parecieran no estar participando en ninguna actividad ilegal. Así es como se vive en el espacio público de la comunicación, al menos. Y hay un tercer elemento que está jugando ahorita un papel importantísimo, que es la pesca de la totuaba, que la totuaba es un primo hermano de la curvina golfina, y perdón por tantos términos, si tienen dudas me preguntan, pero la totuaba es, se le extrae a la totuaba su vejiga natatoria, que es como una bolsita que sale con aire inflada. El pez
totuaba puede medir hasta 7 metros y su buche natatorio, su vejiga natatoria puede pesar hasta más de 1 kilo. Y eso es lo que buscan los pescadores furtivos. Buches de totuaba de más de 1 kilo que se cotizan en el mercado entre $5,000 y $6,000 en playa. Ya si lo cruzas a San Diego, entonces sube, y el destino final de este subproducto de pesca es China. Este comercio se ha denominado, y así se le está reportando, como el pez del narco, porque es más redituable comercializar buche de totuaba que cocaína en este momento. Y esta zona también había sido históricamente lugar de tráfico de drogas desde México hasta los Estados Unidos. Entonces, esto plantea otro elemento más a la complejidad del problema, porque no solamente significa que los Cucapá están con sus familias interactuando y conviviendo al lado de este tipo de pescadores furtivos, sino que también los hijos jóvenes de estas familias podrían ser reclutados para este comercio. Por ganas de ganar dinero, por lo que sea, los jóvenes son sujetos que parecieran estar en situación de vulnerabilidad en esta situación. Entonces, todo este escenario lleva a pensar que pese al que el conocimiento generado indica que el conflicto y la corrupción se debe a que no se hacen valer las leyes, es decir, que se pesca 80% de la colina en zona núcleo, que hay todo este tráfico de totuaba que nadie detiene, y está la marina y está la gendarmería presentes y la totuaba sigue saliendo. A lo que realmente se le aplica la ley es a los Cucapá con argumentos de violación legal de las normas de conservación y protección de las especies. Esto es lo que sucede. O sea, a los Cucapá se les dice que ellos son los criminales ambientales y a ellos se les persigue. Pero ¿quiénes son los Cucapá? Según el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática de México, ellos son 145 individuos, 7 son hablantes, se ubican en 3 pueblos, uno en Baja California, uno en Sonora y uno en Arizona. Pero en realidad, cuando yo hice un ejercicio de una encuesta exploratoria, solamente en unos cuestionarios yo identifiqué a 754 Cucapás ubicados en 200 hogares. Y esto no era exhaustivo, era exploratorio. Y este es el mapa en donde se ubican los puntitos verdes, son hogares. Y entonces aquí se alcanza a ver el patrón de asentamiento disperso. Este sería el antiguo cauce del río. Y los puntos de manera interesante están aglomerados alrededor del cauce. Estos otros puntitos aquí serían los Cucapá que viven en la ciudad de Mexicali, es decir, con residencia urbana. Estos de por acá en Estados Unidos, estos de por acá en esta zona más cafecita es los que viven en Somerton, en Arizona. Estos están en Sonora. Pero si se fijan, aunque están divididos, esta es la frontera política de Baja California con Sonora. En realidad, el patrón de asentamiento corresponde a la ubicación del río, excepto todos estos que ya están dispersos por acá por otros motivos laborales, por ejemplo. Pero esta información no es de manejo oficial. O sea, oficialmente viven en 3 pueblos, nada más. Entonces es muy interesante cómo se les construye como poblaciones sedentarias y como poblaciones aglomeradas, como en un centro de población, cuando no sucede así. Lo que estamos viendo entonces son procesos de etnización, es decir, la construcción de un sujeto político, que este sujeto político es el pueblo Cucapá, que surge y emerge con fuerza cuando ellos se organizan para defender el territorio, cuando se sienten despojados por las medidas de conservación que los expulsan de su área de pesca. Y en esta lógica de leyes medioambientales que produce un estado monocultural, se producen 3 tipos de interacciones principales entre Cucapás y autoridades. La primera de ellas, siempre hay reuniones para buscar de solucionar conflictos, todos los años, y varias, cada año. 2007, 2008,
2012 y vamos a escuchar un fragmento de una de estas reuniones, un poco para tomarle el pulso al tipo de cosas que dicen tanto Pucapás como autoridades, como los abogados que están apoyando el proceso de defensa de los derechos de los Pucapás. 20 años tenemos que no tenemos. Sí. Que es nuestra vida, porque es la sobrevivencia del pueblo Pucapá, de modo que no comamos, que no vistamos, que no vayamos de lujo. Hay que lo único que vivimos, que nosotros tenemos que trabajar, ¿qué vamos a hacer? A nosotros no nos gusta la vivienda, el pueblo Pucapá no es una palabra. A nosotros nos gusta lo que nosotros trabajamos, pero no nos gusta la vivienda. Cuando dijo qué pasa con la segunda parte de la tarde, qué es las próximas mareas. Vamos a volver a estar con la misma situación de que no hay vías de traslado, que no hay avisos de arreglo, para saber qué hacer. Respetamos lo que establece la ley general de defensa de los productos sustentables, lo que dice la normativa en cuanto al tema de la escala marina, en cuanto al tema de la turbina golfina, lo que nos menciona el director de la Federación de lo que se refiere al acuerdo de establecimiento de cuerda, y esa es la obligación que tenemos nosotros como servidores públicos, apegarnos estrictamente a eso. Concede la suspensión provisional, así como acaba de mencionar, pero también dice que siempre y cuando no contravenga las diferentes disposiciones legales jurídicos aplicables. Bueno, también tenemos internacionales. Pero sin embargo, nosotros tenemos, por eso digo nosotros, como tenemos que tener la observancia de lo que dice la ley de pesca, de lo que dice la norma mexicana. Jerárquicamente, ¿cuál es la ley suprema en nuestro país? La Constitución. Y la Constitución dice que se deben de respetar los derechos de los mexicanos. No es una cuestión de concesión, es una cuestión de obligación por parte de la autoridad pública de cumplir con las leyes y con las normas que existen en la Constitución y actualmente con los tratados internacionales que están reconocidos como ley internacional. Entonces, todas estas medidas no han ignorado toda la parte política y el problema es que se tiene que entender que no se puede seguir haciendo medidas siguiendo ignorando, si se siguen ignorando estos derechos. Entonces ese es el debate y siempre se está hablando de frente, pero desde el 93 se está haciendo y cada vez hay más cercos legales, o sea, la restricción legal cada vez deja menos margen de acción para la pesca y este ha sido el resultado. En lugar de que haya negociación rumbo al reconocimiento y a la apertura, lo que hay es más leyes, cada año otra ley que van cerrando la posibilidad de que los Pucapá o defiendan el derecho o pesquen. Entonces, si pensamos en lo que propuse en la primera parte de la exposición, en términos de la lógica normalizada de la exclusión, considerando los aspectos que se tienen como representación de lo indígena, ¿de qué se trata este problema? ¿Por qué no se resuelve? Y bueno, en 2014 hubo una reunión muy interesante ya en Ciudad de México que tampoco tuvo ningún tipo de solución. O sea, hay reuniones que lo que hacen es un poco actuar a manera de tapón de olla de presión, destapas un poco el tapón con la reunión, liberas la presión, pero realmente no se mueve nada, no se transforma nada y año con año es la misma problemática. El segundo tipo de interacciones que normalmente se ven son careos y litigios en los procesos de judicialización de los derechos del pueblo Pucapá. Es decir, los Pucapá ya están llevando estos derechos que están en el papel a las cortes. Y en este caso las fotografías corresponden a la visita que los Pucapá hicieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington para demandar al Estado mexicano por violación de los derechos territoriales del pueblo Pucapá. También este es un caso que se presentó, la Comisión de Derechos Humanos lo que dijo fue vaya y negóciese, traten de resolverlo y nunca se resolvió. De hecho, las autoridades dijeron que ya se había resuelto cuando en realidad es que el problema vigente. Entonces no hay como mucha manera tampoco de ejercer presión en este nivel internacional. Y finalmente el tercer tipo de interacción, que son digamos las interacciones que van a degradar más
como el ámbito de las relaciones sociales entre los cucapás mismos, y que van a transformar el espacio social de convivencia, que es el campo de pesca, que los cucapá tanto valoran, son las confrontaciones físicas en los campamentos temporales de pesca y durante el traslado del pescado también. Entonces, por ejemplo, ha habido operativos donde más de 300 policías armados o miembros del ejército llegan a rodear las casas de los pescadores cuando los camiones están parados afuera ya cargando el pescado. Y bueno, aquí hay familias y niños y gente armada, y esto pues sabemos muy bien que a veces se puede salir de control y entonces puede ser un elemento que se desencadene en tragedia. Hasta ahora no ha sucedido. O cuando ellos ponen plantones, y este es el tip, ahorita les pongo porque va a empezar, se los voy a introducir. Lo que vamos a ver ahorita es un clip en donde es el momento en donde están esperando a que la curvina llegue al río, están los pescadores en sus embarcaciones en el agua, y en ese momento llega una autoridad de pesca, y este es el tipo de conversación que tienen entre la autoridad de pesca y la líder de la cooperativa. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues únicamente le estamos apercibiendo una vez más porque están dentro de una zona, un área natural protegida, es la zona núcleo de la reserva de la biosfera del Alto Golfo del río Colorado. Y bien saben ustedes que aquí está prohibido todo tipo de extracción. Pero no para los indios. ¿Por qué no? La legislación es para ellos. Pues no. También hay una ley que protege los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y así es que... La ley de ustedes. Estamos de acuerdo en la ley de ustedes, pero Entonces, nosotros estamos cuidando un área natural protegida. pero primero se deberían de haber fijado que aquí había indígenas, siquiera territorio indígena, antes de haber decretado esta zona de reserva. Nosotros ya estábamos aquí. Ya estábamos aquí, y si no te dijeron que estábamos, pues es obvio que respeten nuestro derecho. El derecho que tiene el pueblo cucapá a la pesca aquí. Porque nosotros ya estábamos antes de que decretaron esta reserva. ¿Por qué no nos tomaron en cuenta? Pues nosotros somos respetuosos de los usos y costumbres de todos los pueblos indígenas. Somos respetuosos de las leyes y aceptamos sus tradiciones y valoramos sus tradiciones también. Entonces, pero tenemos una ley también de por medio que hay que proteger las áreas naturales protegidas. Estamos dentro de una zona núcleo. Una ley que está por debajo de la ley de la Constitución, que reconoce los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Y bueno, esta es otra acción que ellos implementaron, que es el cierre de una carretera federal cuando no les dan papeles o cuando se pone la tensión muy fuerte y no logran resolver, poder entrar a pescar o poder comercializar el pescado. Esta fue una de las medidas más extremas que se decidió tomar, que fue atravesar la panga en una carretera federal, que es un delito federal de hecho, pero que no vieron otra manera para sentar a las autoridades a negociar. Y de hecho lograron su objetivo después de cerrar la carretera. Entonces, si bien son pocas familias, se manifiestan con una fuerza que hace parecer que son más grandes. Y esto, si lo ponemos en perspectiva con pueblos que sí tienen mayor número de miembros, ellos no son tantos, pero logran este tipo de resultados. Y bueno, lo que vamos a ver enseguida, y ya es el último clip de video que les voy a presentar, antes de que abramos una serie de, bueno, que elabore unas conclusiones, hablamos a las preguntas y al debate, es una grabación que subió a YouTube una de las pescadoras. Esta grabación va a dar cuenta de otro momento, otro año, esto fue en 2014, cuando la autoridad con la pesca, la autoridad de pesca, atravesó su camioneta en la terracería que lleva al campo de pesca, ahí en el río. Y esto fue lo que pasó. Voy a adelantar un poquito porque ellos ahorita están como tratando de hacer sentido de quién está a cargo del operativo en esta parte.
caminan, están viendo que está cerrado, hay niños, hay mujeres, hay familias completas intentando pasar. Ahí está la camioneta atravesada, con federales armados. Otra vez la fuerza del arma, ¿no?, para respaldar a la autoridad frente a familias de pescadores. La presidenta que escucharon hablar en La Panga está con el teléfono hablando con el comisionado de pesca. ¿Sí oyeron? Por aquí tiene que pasar mi panga, porque este es mi camino, por aquí voy a pasar, dice. Y se va formando un grupo de mujeres al frente. Bueno, y pasan las pangas, ¿no? Todas las pangas que están ahí esperando. Entonces, a manera de conclusión, el despojo y las restricciones legales están siendo elementos constitutivos de las subjetividades Ucapá contemporáneas. El papel central del uso de las tecnologías digitales en momentos de construcción del sujeto político colectivo que defiende el acceso a su territorio es fundamental. Y las tecnologías digitales se articulan también a los procesos de construcción de conocimiento y análisis sobre los eventos registrados, que es una metodología colaborativa con la que estoy trabajando con ellos. Estos materiales audiovisuales producidos en el curso de esta investigación ayudan a producir narrativas que emergen de los contextos estudiados y se codifican en el tipo de imágenes etnográficas como las que se presentan en estos clips de video. Es decir, cómo elijo yo presentar a las mujeres.
no como las imágenes que yo mostré al inicio, sino aquí está mi material para trabajar la noción de mujer indígena para mí desde este proyecto. Y esto es lo que quiero sugerir, que cada proyecto va a tener elementos para extraer de ahí los tipos de actividades y prácticas que la gente vive, o la que la gente está experimentando, y no la que uno quiere ver a través de este lente conceptual, de este lente del entrenamiento cultural con el que tanto medios de comunicación como lógica cultural, como nuestra manera de entender lo indígena nos indica, sino lo que indica el trabajo de campo con ellos. ¿Me explico? Tal vez este es un tema de discusión para ahorita. Y en este tipo de representaciones es lo que estoy proponiendo, que son más cercanas a estas subjetividades, se están modelando cotidianamente desde complejas experiencias de los modos de ser Pucapá en Baja California, pero indígena en general. Indígena además es una categoría que también de la que hay que tomar distancia, y hay que empezar a hablar de los pueblos concretos, el Pucapá, el Paipai, el Aymara, etcétera, porque entonces no es lo indígena, sino es lo concreto del Aymara, es lo concreto del Pucapá, lo que va a emerger, y no la categoría con la que pensamos al sujeto colonizado, que es el indígena, digamos. Y entonces presentarlos como sujetos étnicos que trabajan activamente por transformar un marco legal que les afecta, o como mujeres informadas en posiciones de liderazgo y control sobre el entorno político, económico y cultural, por ejemplo, que continuamente los desacredita en las otras narrativas que no legitiman estos proyectos que ellos defienden. Entonces aquí, como en la práctica, es que se puede contradecir el estereotipo culturalmente hegemónico, digamos. Y bueno, esto es con lo que yo termino la presentación, y aquí es donde yo abro a sus preguntas y al debate. Gracias.